Bueno, estábamos viendo cómo calcular los esfuerzos internos en una sección cualquiera de una estructura, ¿sí? Habíamos visto dos ejemplos en la clase de ayer. Esos ejemplos, uno era una carga, una viga simplemente apoyada con una carga inclinada en la mitad de la luz. Después hicimos otro ejemplo, también de una viga simplemente apoyada con una carga concentrada vertical, ya no inclinada, también en la mitad de la luz. Estuvimos viendo que podíamos plantear haciendo equilibrio, poniendo en evidencia una de las porciones, ya sea de la porción derecha o la porción de la izquierda. Entonces, si planteábamos el equilibrio, recordemos que teníamos que poner los sentidos positivos, que también habíamos visto ayer en la clase, que eran estos que están acá indicados en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener presente estos signos. Entonces depende qué porción poníamos con qué porción trabajábamos, viniendo por derecha o por izquierda, cuáles poníamos en evidencia para hacer el equilibrio. Y también sobre el final de la clase vimos que se podía hacer en forma directa, sin necesidad de plantear el equilibrio, y que en ese caso entonces teníamos que tener en cuenta si veníamos por izquierda, lo que significaba calcular con las cargas que estaban actuando sobre la SI, sobre la porción izquierda. Si veníamos directamente por izquierda y calculábamos en forma directa, que estos eran directamente los sentidos positivos, o sea, una fuerza vertical hacia arriba genera un corte positivo y si es hacia abajo, negativo. Un esfuerzo axil positivo serían las fuerzas horizontales, que en el caso que la viga esté en esta disposición, ¿no? Por supuesto, la estructura, ¿no? La barra que estemos analizando. Entonces era positivo si iba hacia la izquierda y si iba hacia la derecha es negativo, y el momento, en este caso, viniendo por izquierda, positivo horario, negativo sería antihorario. Y lo mismo si veníamos por derecha, teniendo en cuenta estos sentidos positivos. Entonces podemos calcularlo en forma directa, digamos, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo 3. Yo acá lo resolví por equilibrio. Por eso está el diagrama acá de la porción izquierda, que fue con la que yo trabajé. Y planteé las ecuaciones de equilibrio acá en este diagrama de cuerpo libre de esa porción, donde puse en evidencia, ven, los sentidos positivos. Lo voy a hacer ahora en forma directa, para que veamos que era exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando lo hacemos en forma directa, dijimos que si yo tenía la fibra inferior, como es este el caso, los sentidos positivos eran estos que estoy dibujando acá, que son los que voy a usar, ¿sí? Así, y un momento, ahora. Entonces, si yo vengo calculando acá, por derecha, por izquierda, o sea, con la porción de la izquierda, estos son los signos positivos. Para el corte, en el caso de tener una fibra inferior, como está acá en esta viga que yo elegí acá, el normal y el momento. Entonces, si lo hacemos en forma así directa, el enunciado pide que calculemos acá el valor de los esfuerzos internos, en la sección que está en el punto C. Entonces nosotros dijimos que para poder hacer eso, lo que teníamos que hacer es, primero, por supuesto, resolver la estructura, ¿sí? Que acá ya está resuelta, es una carga simplemente es una carga uniformemente distribuida en una viga simplemente apoyada. Entonces directamente el valor de las reacciones en los apoyos va a ser el mismo, también por simetría. Entonces, como la carga total resultante es 2 por 4, ¿sí? Serían 2 kilonewton por metro por 4 metros, una carga de 8 kilonewton, que estaría aplicada a la resultante en la mitad de la luz de la viga, va a la mitad a cada apoyo. O sea que la reacción en A es 4 kilonewton hacia arriba, y la reacción en B también es 4 kilonewton dirigida hacia arriba. Que son las que estarían punteaditas ahí. Recuerden que están punteadas porque están los apoyos, ¿sí? Como no van nunca las dos juntas, por eso es que está dibujado punteado, ¿sí? Entonces, yo decidí venir trabajando por la izquierda, ¿eh? Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo normal y me fijo acá
en lo que dibujé acá a la derecha, el esfuerzo normal serían las cargas horizontales. Siempre recuerden que esfuerzos axiales, normales o axiles eran los que tenían la dirección del eje de la barra. Acá la barra es una viga que tiene el eje horizontal. Esta línea recta que está acá está indicando el eje baricéntrico de la viga, ¿sí? Entonces, los normales son todos los que tienen la dirección horizontal, todas las fuerzas, las proyecciones de las fuerzas sobre el eje horizontal, que bueno, vamos a llamarlo eje X, de todas las fuerzas que están a un lado o a otro de la sección en donde yo quiero calcular los esfuerzos, me va a dar, esa suma algebraica de fuerzas me va a dar el esfuerzo axil en esa sección. Entonces, si yo vengo por izquierda, ¿hay algo que me aparezca como carga horizontal? No, ni por izquierda ni por derecha aparece ningún tipo de fuerza horizontal, o sea que el normal en la sección C vale 0, ¿sí? Si lo hubiese hecho por este lado también, porque no aparece nada, ¿ven? Entonces, el normal en C es 0. Ahora quiero averiguar el corte. Entonces, si yo miro acá, el esfuerzo de corte serían las cargas verticales. Entonces, tendría que analizar la proyección de todas las cargas a un lado u otro de la sección en estudio de todo lo que es carga vertical. Entonces, si venimos por izquierda, como habíamos decidido venir, las cargas verticales dirigidas hacia arriba son cortes positivos. Entonces, ¿cuánto vale el corte en QC? Si lo hago en forma directa, el corte en QC va a ser igual. Me voy fijando acá todas las cargas que tengo verticales. Entonces, la primera carga que me aparece es esta, que son 4 kilonewton. Y va en el mismo sentido que yo dije que era el positivo. Entonces acá pongo 4 positivos. 4 kilonewton. Si yo sigo mirando, tengo que llegar hasta esta sección. Entonces toda esta carga que está acá, cuando llegué a esa sección ya la consideré. Entonces me fijo la resultante de esta carga distribuida. Y la resultante de esta carga distribuida es 2, que es el valor de la carga uniformemente distribuida sobre la viga, 2 kilonewton por metro, por la luz del tramo hasta llegar al punto de análisis. Y en ese caso es 1 metro. Por lo tanto, 2 kilonewton por metro por 1 metro me estaría dando una carga de 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la resultante acá sería 2, que es lo que yo hice acá con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pasa que acá lo estoy mirando en forma directa. Entonces, estos 2 kilonewton irían hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Y de acuerdo a esto, entonces es un corte negativo, porque los que van hacia arriba son los positivos. Entonces acá pongo menos 2 kilonewton. Y si yo hago las cuentas, me queda 4 positivos menos 2, 2 positivos, que fíjense que es lo mismo que me dio cuando planteé el equilibrio de este diagrama de cuerpo libre. Donde fíjense que acá puse las opuestas a estas, porque acá lo hice por equilibrio, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, ahí? ¿O tienen alguna duda? No, profe, se entendió bien. Bueno, ahora vamos a calcular el momento en esa sección, el momento flector. Y también lo voy a hacer derecho. Acá lo tengo por equilibrio, planteando el equilibrio de este elemento, de este diagrama de cuerpo libre. Ahora lo voy a hacer acá del otro método directo. Entonces, nuevamente quiero calcular ahora el momento en esta sección. Si yo miro, cuando calculo viniendo por la porción de la izquierda, el momento positivo es el horario. O sea que todo momento que me genere un momento en el punto C en este sentido, para mí va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que leo acá. Entonces, me paro en la sección C y vengo por la izquierda. Y todas las cargas que me generen momento respecto a este punto. Entonces, ¿qué cargas me están generando momentos respecto a ese punto? Voy a borrar esto para que se vea. Voy a borrar lo del corte que ya habíamos escrito. Y esa carga la voy a dejar porque la voy a usar. Entonces, tenemos esta carga tiene una distancia de 1 metro, así que me genera un momento respecto al punto C que vale 4 kilonewton, que es la carga, por el brazo de palanca, que es 1. Entonces me va a quedar 4 kilonewton por metro. Y ahora le vamos a poner el signo. Respecto a este punto, esta fuerza tiende a hacer un giro en este sentido, ¿estamos de acuerdo? Hacia así.
y es el que dijimos que tenía que ser positivo. Entonces acá va un más, o no lo ponen, pero es positivo, ¿sí? Y lo otro que me provocaría momento sería la carga esta, que ya cuando llegué acá es toda esta carga de 2 kilonewton, que a qué distancia va a estar ubicada. En la mitad de la luz, porque como es una carga distribuida, ¿sí? Uniformemente, el valor del área esta me estaría dando la carga, que era 2 kilonewton, y está ubicada en el centro de masa de este rectángulo. Como acá tenía 1 metro, acá sería medio metro, o sea, 0,5. Entonces, ¿qué momento me genera esta carga? Bueno, esta carga me está generando un momento que vale el valor de la carga, que es 2 kilonewton, por el brazo de palanca, en este caso, que es un medio, 0,5, y el signo, fíjense que esta carga, cuando el momento que produce respecto al punto C, hace un giro en este sentido, ¿sí? Porque la carga viene para abajo. Entonces, el giro es horario, antihorario. Y los que eran positivos eran los horarios. Por eso es que le pongo un signo menos, ¿sí? Entonces me está quedando 4 menos, y en este caso sería 1, ¿sí? Porque se me simplifican acá estos valores, 2 por 1 medio, y sería 1. Y fíjense que esto da 3 kilonewton por metro, que es exactamente lo mismo que me dio acá cuando planteé por equilibrio de este diagrama de cuerpo libre de la porción izquierda, ¿sí? O sea, esta es la porción que viene de la izquierda, la S sub I. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Entonces, siempre que se hace así de manera directa, vos elegís desde el punto si vas desde por izquierda o por derecha, y es como que cambias los signos de la convención, ¿no? No, Para no los todas las... estamos cambiando. Estamos usando el hecho de que la resultante de una porción es la equilibrante de la otra, digamos. Ah, perfecto. ¿Eh? Entonces, vos podés hacer las dos cosas, o plantear el equilibrio, y entonces ahí sí, fíjense que sí. O sea, es más o menos entre comillas lo que vos decías, es como que están invertidos. Si yo planteo el equilibrio, fíjate que no dibujé estas, dibujé las que estaban en esta punta, que no las dibujé en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, Esto que está acá, esto que yo dibujé acá, en los sentidos positivos, cuando hice el equilibrio, el diagrama de cuerpo libre, o sea, cuando trabajo con el diagrama de cuerpo libre, ¿eh? Si vos tenés que hacer el diagrama de cuerpo libre y planteás equilibrio, que es lo que habíamos hecho ayer, esto que está acá serían estos que yo no dibujé, que irían en esta punta. ¿Sí? claro. Ahora, si yo vengo derecho, no, me fijo estos como positivos. Que es ese Ah, dibujito que yo al final les hice, que les agregué acá, que está después de esto, en esta diapositiva para que les quede claro, ¿ven? O sea, si yo vengo calculando por este lado, por la porción izquierda, estos son los positivos. Eso cuando calculo por izquierda. Calcular por izquierda significa que trabajo con las cargas que están en la porción izquierda, ¿sí? Y si en cambio vengo por la derecha, estos son los positivos. Pero esto es para el método directo, digamos, sin el planteo de la ecuación de equilibrio, ¿se entiende? Claro, Cualquiera de sí, las dos sí, sí, cosas no está hago al bien, revés. o sea, ustedes pueden trabajar con con las dos casos, pueden trabajar en un caso con uno y en otro con otro, o sea, no es que necesiten. De hecho, uno después va combinando los métodos. Ahora, cuando veamos los diagramas, vamos a ver que combinamos métodos, ¿sí? Yo, particularmente, siempre uso el directo, pero bueno, es porque yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Si ustedes quieren dibujar todo el diagrama de cuerpo libre y plantear el equilibrio, está bien, pero tengan en cuenta que si yo planteo el equilibrio de la porción izquierda, en lugar de usar esto, tengo que dibujar esto para plantear equilibrio. El resultado final va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, para que no queden dudas, supongamos que yo quiero venir por la porción derecha, para que vayamos practicando y vayan bien. Entonces, si yo vengo por la porción derecha, justo lo borré, la fibra es inferior, los signos positivos en ese caso serían eh, este, este y este. O sea, momentos positivos son los giros antihorarios, que producen giro antihorario, cortes positivos son los que van para abajo, y normales positivos son los que van hacia la derecha, si yo vengo calculando de este lado, ¿sí? Desde la derecha.
Entonces, fíjense, si yo me paro acá, donde queremos averiguar, y vengo por derecha, y quiero, por ejemplo, averiguar el corte, ¿cómo lo calculo? Yo digo, bueno, vengo por derecha. Entonces, ¿qué cargas verticales me aparecen? Y me aparece esta carga, 4. Va hacia arriba, ¿ven? Y acá dijimos que las positivas eran las que van para abajo, porque estoy viniendo por derecha. Entonces, a estos 4 le pongo negativo. -4. No pongo unidades para ir más rápido, chicos, ¿sí? Que son kilonewton. Y después, cuando llego hasta acá, tengo toda esta carga tomada. Entonces busco la resultante de esa carga distribuida. Y la resultante de esta carga distribuida, ¿cuál sería? Sería 2 por 3. O sea, tengo una carga hacia abajo total de ese tramo que es de 6 kilonewton. Entonces, estos 6 que van para abajo son positivos, ¿ven? Porque van en el sentido positivo si yo vengo de este lado. Entonces se los sumo, más 6. Y fíjense, -2 más 6, -4 más 6, 2 positivo. Y fíjense que este 2 es lo mismo que me ha dado viniendo por el otro lado. ¿Ven? No cambia. Por eso yo les digo, da lo mismo por un lado o por otro. Lo que pasa es que siempre hay uno que es más fácil que otro por ahí. O porque tiene menos cargas, o porque las cargas no hay que proyectarlas, cuando hay patas inclinadas por ahí. Depende de qué lado uno venga, a veces hay uno más sencillo que otro. El momento, por ejemplo. Si yo quiero calcular el momento en C, que obviamente me tiene que dar esto, porque no cambia, es el mismo por un lado o por el otro, y lo calculo viniendo por izquierda, por derecha, perdón, ¿cuánto valdría? Y valdría 4, que es la carga, por la distancia, que es 3. Y ahora me fijo si es positivo o negativo. Dijimos que los positivos son los antihorarios. Esta carga, cuando calculo momento respecto al punto C, hace un giro evidentemente antihorario, que hace así, ¿sí? Entonces ese es positivo. Pongo más. Y después, ¿qué otra carga me produce momento? Y bueno, esta de 6 que dijimos que estaba tomada toda cuando llegué a este punto. ¿Y a qué distancia está? A una distancia de 3 medios, o sea, 1,5. Entonces acá el momento sería 6 por 3 medios, o 1,5. ¿Y qué signo? Fíjense que esta carga de 6, el momento que genera respecto a este punto, es un giro horario. Y los giros horarios son negativos, porque dijimos que el antihorario era el positivo. Entonces le pongo un signo menos, ¿ven? Y cuando haga las cuentas me queda 12, que es esto, y acá me queda 9, ¿sí? Porque se simplifica, 6 dividido 2, 3, 3 por 3, 9. Y cuando hago las cuentas, fíjense que 12 menos 9 efectivamente me está dando 3 kilonewton por metro, que es lo mismo que me dio cuando hice el cálculo por derecha. ¿Se entiende? O sea, no cambia. De hecho, por eso uno les dice que siempre es algo que nos sirve como verificación. Porque si yo calculo por un lado, bueno, después por el otro lado me tendría que estar dando lo mismo. Y si no me da lo mismo, bueno, ojo, ahí tengan precaución de ver qué pasa. ¿Me equivoqué en alguna cuenta? Porque por ahí me equivoqué yo en las cuentas, hice mal una distancia, hice mal algo con la calculadora. Pero ojo, porque puede ser porque tenga mal calculadas las reacciones, por ejemplo. ¿Está? Si yo tengo mal calculadas las reacciones, obviamente cuando quiera calcular el momento acá o el corte acá, no me va a dar lo mismo viendo por un lado que por el otro, porque no está en equilibrio la estructura, porque yo calculé mal las reacciones. ¿Se entiende? Entonces siempre por eso nos dice, y les insisto, antes de largarse a hacer esfuerzos internos, chequeen que tienen las reacciones bien. Entonces, uno calcula las reacciones y después, por ejemplo, usa una ecuación de verificación cualquiera, otra ecuación de equilibrio que no haya usado, donde no anule ninguna fuerza de las que calculé, para ver si realmente me está dando lo que me está dando cero como me tiene que dar. Eso, si bien no es una seguridad total de que las reacciones están perfectamente calculadas, es lo más probable, sería muy poco probable que no lo estuvieran, ¿sí? Entonces uno siempre les dice, chequen reacciones, por favor. Bueno, ¿alguna duda con este ejemplo, chicos? Esto es para calcular en una sección, por eso estamos calculando esfuerzos por ahora en una sección. Vamos a ver, bueno, estas son las observaciones que ya vimos, por eso no las aclaro. Esto. Fíjense lo que ya les insistí ayer y se los vuelvo a insistir hoy. Fíjense que hay que siempre considerar las cargas con la exacta distribución. ¿A qué viene esto? A que por favor
no reemplacen cargas distribuidas por concentradas, porque no da lo mismo. Justamente estos dos ejemplos que nosotros vimos, últimos, están puestos a propósito. Este por ahí es un ejemplo muy sencillo, pero está puesto a los efectos de que ustedes vean. Por ejemplo, este sistema de cargas tiene una carga concentrada en la mitad de la luz, con una luz de 4 metros, ¿ven? 2 de este lado, 2 de este. Y este que está acá, si yo busco el diagrama de cuerpo libre de esto, en realidad tengo una carga concentrada que también vale 8, ¿se entiende? O sea, el sistema equivalente de cargas es el mismo, porque si yo busco acá la resultante de toda esta carga distribuida, sería equivalente a tener una carga acá en la mitad de la luz que vale 2 por 4, 8 kilonewton. ¿Se entiende? O sea, lo que voy es que el sistema este que está acá dibujado en este ejercicio, en este ejemplo 3, tiene el mismo diagrama, un diagrama equivalente de fuerzas a este. ¿Se entiende? Que era una carga de 8 kilonewton en la mitad de la luz. Y fíjese que no dan lo mismo los esfuerzos, ¿sí? Fíjese que acá tengo un corte, por ejemplo, en el punto C, que está a 1 metro del apoyo, de 4, y en este ejemplo, donde la carga concentrada equivalente es la misma, pero en lugar de estar concentrada, la realidad es que está distribuida. Fíjense que el corte en C no vale lo mismo que en la anterior. Fíjense que acá vale 2, y en este ejemplo vale 4, a pesar de que la resultante de cargas es la misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense, el momento pasa lo mismo. El momento en este punto, que está a 1 metro del apoyo A, en este ejercicio, en este ejemplo 2, vale 4 kilonewton por metro. Y si lo busco en este otro ejercicio, donde la resultante de carga es la misma, y busco el momento en C, fíjense que ese momento, a una distancia de 1 metro del apoyo, como en el ejemplo anterior, vale 3. Y esto es totalmente diferente de esto, ¿se entiende? Entonces, para que vean la importancia, de colocar la carga con la distribución exacta. Por eso yo siempre insisto, una vez que calculan reacciones, que está bárbaro buscar el sistema resultante, de hecho lo tenemos que hacer, para calcular esas reacciones y plantear las ecuaciones de equilibrio global y relativas en el caso de necesitarlas, si es un caso de un sistema de chapas, una vez que tenemos eso, volvemos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ponemos siempre las reacciones de vínculo con las direcciones, los sentidos correctos, y las cargas cómo van, ¿sí? O sea, exactamente cómo van. No las cargas concentradas, porque si no les va a llevar a error ponerlas concentradas. Se van a olvidar que en realidad hay una carga distribuida y la van a considerar como concentrada. Y hoy vamos a ver que tampoco los diagramas son los mismos, los diagramas de fuerzas internos, porque unos tienen discontinuidad de tipo salto finito cuando son cargas concentradas, y en el caso de las distribuidas no aparece ningún salto. Entonces, si ustedes se olvidan de que era una carga distribuida, dejan dibujada la resultante, después van a hacer el diagrama también mal, porque van a hacer un salto que en realidad no existe, ¿sí? Y van a tener todo el diagrama mal. Entonces, por favor, insisto, siempre dibujen el diagrama de cuerpo libre con las cargas reales, distribuidas como van. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver entonces otro ejemplo 4, que sería este que está acá, que ya es un pórtico. Entonces, en este pórtico el enunciado pide que encontremos los esfuerzos en el punto D. Como siempre, primeramente tenemos que resolver la estructura. Entonces, lo primero que yo hice acá fue resolver la estructura, que serían, no sé por qué los puse punteados, estos irían, ya borré los apoyos, así que los tendría que haber dibujado completos. Entonces, continuamos entonces con el ejemplo 4. ¿Sí? Entonces queremos hallar los esfuerzos acá en el punto que está acá D, los esfuerzos internos. Entonces, primero, como les decía, calculamos las reacciones de vínculo. Entonces, yo eso no lo hice acá. Entonces, esto es un sistema de 2 chapas, ¿sí? Entonces tendrían que plantear acá, para resolver estas reacciones, tendrían que plantear 3 ecuaciones globales. Una ecuación global sería una sumatoria según X, igual 0, con lo cual les va a quedar 4, y después les va a quedar menos HA y menos HB igual 0. Después hacen una sumatoria según I igual 0,
Entonces ponen BA más BB menos la resultante de esta carga distribuida, que es 1 kilonewton por metro por 5 sería, o sea, 5 hacia abajo, igual 0, ahí tienen la segunda ecuación, hacen una sumatoria de momentos respecto a un punto, por ejemplo el A igual 0, entonces separan acá este punto y dicen, ¿qué me provoca momento respecto a este punto? Bueno, si consideran esto positivo hacia antihorario, serían la carga esta B sub B por 5, después tendrían la resultante esta que es 5 por 2,5 porque estaría ubicada en la mitad, y ese sería negativa porque es horaria, y esta carga de 4 kilonewton también produce un momento horario, o sea que también es negativo, 4 por 2,5, lo igualan a 0. Ya de esa ecuación, fíjense que van a poder averiguar en este sistema esta. Una vez que tienen esta, vuelven a esta ecuación y pueden encontrar esta, ¿sí? Y para encontrar esta, obviamente van a tener que hacer una relativa. Entonces hacen una sumatoria de momentos. Recuerden que las relativas eran respecto de las articulaciones reinternas, o sea que respecto del punto C igual a 0. Y eligen o esta porción o esta. Eligiendo esta, por ejemplo, la relativa les va a quedar 4 por 2,5, que es esta distancia, y HA por 5. Por eso es que esta es la mitad justamente, porque la distancia es el doble, ¿sí? Entonces, para poder tener un momento nulo acá, si esta vale 4 por 2,5 este momento en sentido antihorario, esta tiene que generar un momento contrario, por eso va para este lado, va dirigida hacia la izquierda, y tiene que ser la mitad porque justo es el doble. Bueno, con eso encontramos todas las ecuaciones, las incógnitas, ¿sí? No está resuelto acá porque esto era tema de la unidad anterior, digamos, ¿sí? Entonces por eso es que no está hecho nada y está derecho puesto el resultado, ¿eh? Entonces, diagrama de cuerpo libre es este, ¿eh? Estas son las reacciones con el signo, como van y todo, y los valores, y las cargas exactas que tenía la distribución original. Esta concentrada acá y esta distribuida, ¿sí? Entonces, queremos calcular los esfuerzos internos en el punto D. Entonces, trazamos la sección en el punto D y decidimos trabajar con una porción o la otra. Entonces, esta que yo estoy dibujando acá sería la porción izquierda. Y esta sería la porción derecha. Yo acá lo hice por el método directo y viniendo por derecha. Fíjense que yo acá les puse, ¿ven? Sentidos positivos y calculamos directo viniendo por derecha. O sea, trabajé con esta porción. ¿Eh? Entonces, me paro acá y dijimos que trabajábamos con esta. Y como vengo por derecha, estos son los positivos. Entonces, quiero calcular el normal. Entonces, para calcular el normal, me fijo acá y el normal tiene que estar en la dirección de la barra. Entonces, esa es la carga horizontal. Y decidimos que al venir por derecha era positivo si la carga horizontal estaba orientada hacia la derecha. Entonces me fijo en toda esta porción qué cargas tengo horizontales. Bueno, la carga horizontal que tengo es esta, es la única, no hay otra, ¿sí? En toda la porción. Y me fijo qué signo tiene respecto a esto. Y ven que es contrario, porque dijimos que las positivas iban hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. Entonces, el normal en el punto D vale menos 2. Por eso acá puse, ven, directamente, por el método directo, menos 2 kilonewton. Ahora queremos encontrar el corte. Entonces, me fijo acá y el corte son las cargas verticales positivas hacia abajo. Entonces, de toda esta porción me fijo qué cargas verticales tengo. Y las cargas verticales que yo tengo en esta porción, ¿cuáles serían? Serían esta. ¿Estamos de acuerdo? Va hacia arriba. Y dijimos que positiva iba hacia abajo. Entonces, esta carga de 4,5 le tengo que poner un signo menos en el corte. Por eso acá pongo QD igual y ven que pongo menos 4,5. ¿Por qué? Porque esta carga va hacia arriba y las positivas tienen que ir hacia abajo. Y miro de nuevo, ¿y qué otra carga tengo hasta que yo llego a este punto D? Y bueno, tengo la distribuida de esta porción. ¿Sí? Entonces tengo que buscar esa resultante. ¿Y cuánto vale esa resultante? Como la carga distribuida es de 1 kilonewton por metro
y está distribuida en una longitud de 2 metros, hago 1 kilonewton por metro por 2 metros, que me estaría dando una carga hasta llegar ahí, que vale, dijimos 1 por 2. O sea, ese valor que está acá sería 2. Y va hacia abajo, ¿ven? Que es el positivo. Por eso acá pongo B más, y ahí está eso que dijimos recién. 1 kilonewton por metro por 2 metros, que me da un total de 2. Entonces, menos 4,5 más 2, tengo un corte en D que vale menos 2,5. O sea, quiere decir que el corte va al revés que el que está acá, porque me dio negativo. Y ahora calculamos el momento. Si quiero calcular el momento, tenemos que ver todos los momentos respecto al punto S de las cargas, que en este caso están a la derecha, y considerarlos positivos cuando son antihorarios. Entonces, ¿qué me provoca momento respecto a este punto? Entonces empezamos. No se olviden nada, por supuesto. ¿Sí? Voy a empezar por esta. Esta carga respecto al punto tiene distancia, entonces evidentemente me genera momento. ¿Cuánto vale ese momento? La carga, que es 4,5, que es esto, 4,5 newton, por la distancia al punto, y la distancia de esta carga a este punto es esta, que está acá, chicos, ¿sí?